Ya, ahora sí está. Vale, ya mira, la semana pasada, que fue el 30 de abril parece, y hay una ayudantía de condensadores que dicen que la van a subir ahora. Esa ayudantía, bueno, así que solamente a veces, ya varias veces esta cuestión que se van a salvar, pero igual se me olvida más. Entonces esa ayudantía la encontré más o menos más bastada, sí, está bien, está resuelta, pero muy desafuerte. Entonces no, hay otra de condensadores del semestre pasado, es el primer video del canal, no sé si como llegar al final, parece que entonces ahí había dos ayudantes de condensadores del semestre pasado, que igual sirve, y la del miércoles pasado que son otro ejercicio, ¿ya? Así que si alguien tiene alguna duda, después me la consulte, no sé, no voy a dar el video. Ya, hoy día vamos a ver, hoy día es, bueno, creo que es el día 6 de mayo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer dos circuitos, ¿ok? Vamos a hacer leyes de Kirchhoff. Bien, pues, así, ya. Y el próximo, que sería 13 de mayo, vamos a hacer un video de calcular campo magnético a biosolar, ¿ya? Que son como los conceptos importantes. Entonces, la semana pasada hice dos ejercicios con circuitos condensadores, eléctricos, todos los casos. Y digamos, con potencia Kirchhoff, claramente la ayudantía más difícil de explicar son las de circuitos, porque hay muchos caminos para resolverlo, hay muchos conceptos que son simples, pero son muchos, que uno puede explicar. Y biosolar, claro, un poco más mecánico, como retomando un poco los cálculos que hacían al principio del campo eléctrico, ahora con el campo magnético, ¿ya? Así que ahí ya vectores tienen que estar bien manejados. Y después viene, me parece, el 20. El 20 de mayo, este se va a tener grabado, el 20 de mayo va a ser como una mayoría masiva y como la única que alcanza a hacer porque después la prueba es la próxima semana, y es como día lunes, como el 25, ¿ya? Entonces, este sería como una mayoría masiva, a menos que la prueba, porque en materia es que van en la ahí está pidiendo campo magnético. ¿Qué profe? Guillermo Romano. Bueno, entonces, yo creo que se va a seguir rápido. ¿Ya? Así que ya vamos a ver dicho. Y un ejercicio que es de. Un ejercicio de prueba del segundo semestre de 2013. Y está difícil. Mira, sí. Claro, esa parte es como una aplicación que hay que entender, pero realmente eso es todo que nunca lo pregunté. Igual es importante que. O sea, de hecho, ese es como el fundamento del funcionamiento, por ejemplo, de un timbro digital que se mueve la aguja. Y tú le vas a hacer que es una corriente dentro del multímetro. Básicamente, con un principio magnético va a mover la aguja. Claro. ¿Ya todos tienen la de la P? No. ¿Quién dijo no? ¿Qué profe? ¿Ah? Lanch. Gaete es un teólogo, ¿no? ¿Ven que un gaete? ¿Está en construcción gaete? Ya. Entonces, tengo ese circuito. Se ve feo porque yo me quedo feo, pero es simple, ¿ya? Tengo acá una resistencia de 10 ohms, acá, bueno, este punto, X, Y, V, Z, U, 10 ohms, la fuente 5 volts, 20 ohms, 10 ohms, 5 volts,
todas las resistencias de sus valores y las entonces lo primero que me piden, lo primero que vamos a hacer es reducir el circuito a la manera más simple. O sea, reducir el circuito a lo máximo que uno pueda posible. ¿Ya? ¿Ok? Si alguien no alcanza a ver algo, me pregunta nomás, porque estos son discos de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, lo primero que deben tomar en cuenta acá, ¿qué significan, por ejemplo, los puntos X, Y, Z, U, punto U de acá? Es reconocer cuáles son los nodos. Los nodos cuando se intersectan varias líneas de circuito, ¿ya? Por ejemplo, el caso V no es un nodo, ¿ya? Ese punto no es un nodo, porque aquí tengo un solo cable, solamente como que es un solo cable. Ahí está pasando la corriente que pasa por acá, la misma que pasa por acá, ¿ya? Si yo hiciese esto, si yo colocara, por ejemplo, otro cable acá, o si me salía ahí, ese sería un nodo, ¿ya? Porque la corriente que puede venir por acá, por ejemplo, va a poder tomar dos caminos, ¿ya? O sea, se puede dividir en dos caminos, ¿ya? No se divide en la mitad exactamente, la división depende de la resistencia que hay. La resistencia acuérdense que es la posición al paso de la corriente. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo una resistencia de 5 ohms, ¿ya? Entonces la corriente que llega acá a este punto, al punto V, va a decir, bueno, con más corriente puedo tirar para acá, porque tengo menos resistencia, menos posición al paso de corriente. Y por lo tanto aquí va a haber menos corriente. Aquí hay mayor corriente y aquí hay menos corriente, ¿ya? Porque acá tengo mayor resistencia. La resistencia me define la proporción de las corrientes, cómo se divide la proporción. Ahora, ojo, lo que estoy diciendo acá es lo que es un nodo. Acá si yo tengo una corriente, un cable, a este punto se va a dividir, ¿ya? Pero como acá no tengo otro cable, este es un caso hipotético que haya colocado ahí, la corriente tiene un solo camino, la corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por esa resistencia. ¿Queda claro? ¿En qué otra parte pasa lo mismo aquí arriba? ¿Ya? Ahora, los puntos, el X, el Y, el U y el Z, son nodos, eso se llaman nodos. ¿Ok? Un punto de bifurcación. Entonces, ¿a qué se refiere con que me preguntan reducir el circuito? Bueno, yo puedo juntar ciertas resistencias, yo por ejemplo puedo representar otra resistencia por otra, un equivalente, y el circuito va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué significa eso en un sentido más práctico? Bueno, sumar resistencia en serie en paralelo, que tiene que ir viendo. Ya, entonces lo primero es, hay dos pares de resistencias que se van al tiro así y se juntan. ¿Cuáles son? Ya. ¿Cómo están conectadas esas resistencias? En serie. Ya. ¿Por qué están en serie? ¿Alguien me puede decir así como, qué significa que estén en serie? Que esté conectado una después de otra. ¿Cómo? Una que está conectada una después de otra. Ya, una después de otra, hay un... No hay un nodo entre Ya, y hay otra, yo creo como otra fase como más general todavía. Es la misma intensidad de corriente. Dos resistencias que tengan la misma intensidad de corriente. Acá tengo una sola corriente, en el mismo camino, un solo cable, no hay un nodo, tiene la misma intensidad de corriente en serie. ¿Ok? Entonces, propiedades de resistencia en serie que comparten la misma intensidad de corriente. El potencial no es el mismo. ¿Ya? Hay un caso exclusivo en que sea el mismo, en que estas resistencias sean iguales, porque va a decaer un potencial en 10, pero ahí cae nuevamente en 10, entonces ahí sí, son iguales, pero de manera general los potenciales en resistencia en serie, o sea, la caída potencial o el voltaje, no es el mismo. Lo único que es igual en la conexión en serie es la corriente, ¿ya? Entonces, yo puedo, ahí atrás alcanzaría a ver acá, ¿no? Ahí atrás alcanzaría, ya. Entonces, yo puedo reducir el circuito al... Lo voy a hacer aquí porque es como ya. Permiso, voy a borrar esto. Puedo reducirlo al siguiente circuito. Entonces, bueno, estoy juntando dos resistencias en serie. ¿Cómo las puedo adicionar? ¿Cómo las sumo? Dos resistencias en serie. La suma son Ya la suma lineal, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? La suma directa. ¿Ok? Eso es por el hecho de que comparten la misma corriente.
Entonces, eso que está acá, al juntarlo, yo lo puse ahí. Entonces, ¿cuánto me daría la resistencia acá arriba? 20. ¿Cierto? Acuérdense, resistencia en serie, al revés que en condensadores, la suma en serie es la suma directa. ¿Ya? Y aquí te muestro lo mismo. Tengo 30. ¿Ya? Entonces, aquí junté cuál. Este punto también está esto se está enseñando, ¿cierto? El mismo caso de acá arriba. ¿Cuánto me da esa? 30, ¿no es cierto? 30. Ya, aquí tengo otro de 30, aquí tengo otro de 20. Voy a poner unidades, ya por si no puedo mucho. Ya se sabe qué unidades son. 20, 5, 5 y 10. Ya. Ahora, ¿cómo puedo seguir usando este circuito? Los paralelos aquí. Ya están en paralelo, ¿no es cierto? ¿Qué significa que estén en paralelo? Ya, ahora, al revés que en serie comparten la misma corriente y diferente potencial, en paralelo la corriente es diferente porque acá tengo una cantidad de corriente que se fue para acá y otra cantidad de corriente que se fue para acá, las corrientes son diferentes, ¿ya? ¿Cómo se distribuyen? Según el valor de la resistencia. Pero los potenciales son los mismos. ¿Qué significa eso? Si yo conecto acá un voltímetro, ya, la diferencia potencial no depende del camino, depende del punto inicial y final. Entonces, yo estaría midiendo, por ejemplo, en este camino, va a ser igual a este camino, va a ser igual a este camino, por ejemplo, va a ser igual a todo este camino para acá, ¿ya? No depende, la diferencia potencial es una función potencial y una función potencial que viene de un campo conservativo tiene la propiedad de que no depende del punto final inicial, ¿ya? O sea, no depende del camino, la historia, solamente del punto final inicial. Ya, entonces, como la diferencia potencial no depende del camino que yo tomo, entonces este camino es igual a ese. Ya, por ejemplo, paralelo. Entonces, paralelo, el potencial es el mismo, la corriente es diferente. Y por lo tanto, voy a juntar esos dos resistencias en paralelo y me queda lo siguiente. Me queda, esto lo voy a cambiar de color. Ah, los puntos. Punto V murió, este me queda este acá, U, el Y y el X. Ya, entonces lo voy a pasar a la siguiente manera. Fíjese, este punto de acá, ese nodo, que es el Y que corresponde acá, y el de abajo es el U. Ya entonces está la fuente de 10, está la resistencia de 10 ohm. Esta resistencia, lo que hice fue combinar entre el Y y el Z sería como este punto. Junté los dos paralelos. Acuérdense que la suma en paralelo no es la suma directa, no en serie, es la suma de recíproco. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da esa resistencia total? Sería 1 sobre esta resistencia igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30. 10. 15. 1 sobre 30 más 1 sobre 30 es 2 sobre 30, 1 sobre 15. Como el recíproco, 15. Más rápido, cuando vean dos resistencias iguales en paralelo, la mitad. ¿Ya? Igual que acá, 20 y 20, ¿cuánto sería entonces? 10. Y este, y acá, 5, este sería el punto, no, el punto que está ahí, no, el mismo punto que está acá. Este es 20 y este es 5. ¿Ya? Entonces fíjense que yo hay un punto que yo maté, el X. El X sería este. ¿Ya? Entonces ahora el X ya no es un nodo. Eso ya no es un nodo. El Z no es un nodo. Los que me quedan son el Y y el U. ¿Ya? ¿Puedo seguir usando ese circuito? Sí. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles? El 10 con el 10 y el 15 con el 20, ¿no es cierto? Entonces, finalmente tengo ¿cuánto me da ese de acá? 20, ¿no es cierto?
¿Ya? ¿Y cuánto me da el otro? 35. Entonces, 10 y 10, entonces. ¿Puedo seguir usando el circuito? No. ¿Por qué no? Que no sé lo que hay que usar malla. ¿Hay qué? Hay que usar malla. Claro, ¿por qué Maya? Si solamente el pedido de usar el circuito. No digo, ahí vamos con Maya. No tengo, bueno, se puede decir, claro, están paralelos, porque están a potencial diferente, o sea, perdón, a corrientes diferentes. También están a potencial diferente, porque tengo una fuente, mientras tenga esa fuente molestando a ella no puedo hacer nada más. ¿Ya? No puedo juntar ese con ese. ¿Cómo voy a juntar este con ese si esa resistencia está acompañando esa fuente de 5? ¿Cómo juntaría las fuentes? No puedo, no hay manera. ¿Ya? Eso es lo más simple que puedo reducir ese circuito. ¿Queda claro, no? Sí. ¿Seguros? Entonces, importante, resistencia en serie comparte la misma corriente, diferente caída potencial, y resistencia en paralelo tiene diferente corriente, pero la misma caída potencial. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya. Para el B vamos a... Ya, nos preguntaban la potencia, ojo, no potencial, potencial es diferencia potencial de voltaje, ¿ya? Energía, unidades de energía, claro, por segundo, ¿por qué? No. Energía partido por carga. Lo que está preguntando es la potencia. La potencia es energía partido por tiempo. ¿Ya? ¿En qué se mide la potencia? Watts. Ya. La potencia, me preguntan por la potencia disipada. ¿Ya? La potencia disipada, ya, cuando yo hable de